Carta del apóstol Pablo a Filemón. Es una breve carta de apenas 25 versículos. Solamente vamos a ver los primeros 7 versículos de la carta. Lo vamos a estudiar en estos domingos. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Escuche lo que dice, es un solo capítulo, versículos 1 al 7. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros, que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento. Y ahora tenemos la alegría de poder escuchar la lectura de esta palabra, y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sea tu Espíritu quien hable a nuestras mentes para que podamos sacar provecho de toda ella. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, le decía, la carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta personal. Juan Calvino decía de esta carta que es una carta que trata asuntos no muy importantes, pero me parece que todas las cartas que escriben los apóstoles son de suma importancia para la iglesia, aunque en el caso de esta carta, a diferencia de otras, está dirigida a una persona, a un miembro de la congregación. La enseñanza es muy, muy importante y creo que vamos a sacar mucho provecho de esta pequeña carta. He titulado a la serie de exposiciones que vamos a sacar de esta breve carta, las he titulado El Evangelio en la vida cotidiana. ¿Por qué el Evangelio en la vida cotidiana? Pues porque esta carta trata de asuntos cotidianos, de relaciones cotidianas, pero la forma en que el apóstol Pablo aplica el Evangelio a esos asuntos cotidianos es realmente impresionante y me parece que va a ser de gran provecho para todos nosotros. Como hemos notado en cada una de las cartas, Pablo se dirige a la iglesia, o en este caso a Filemón, de una manera en la que su apostolado o su autoridad espiritual no dé pie, no dé lugar para una mala interpretación de su propia persona. Muchas personas utilizan su posición, su lugar para sacar provecho de eso. Sin embargo, el apóstol Pablo hace todo lo contrario. No busca que su apostolado sea la base para que alguien lo estime más de lo que debe ser estimado. Y de hecho, Pablo hace más énfasis en sus sufrimientos por causa de Cristo que en su propio apostolado. Observe cómo comienza el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo es el apóstol, sí, pero también es el prisionero de Cristo Jesús. La mayoría de los historiadores de la vida de Pablo piensan que hubo por lo menos dos prisiones en las que Pablo estuvo, dos tiempos de prisión. La primera la encontramos registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Son dos prisiones las más sobresalientes en sus sufrimientos. De hecho, es muy probable que él haya experimentado 5 prisiones, pero 2 de larga duración. Hechos 28 encontramos esta prisión de 2 años en la que él está en una casa bajo un soldado, y ahí recibe visitas. Muchas personas van a ver al apóstol Pablo y es muy probable que ahí haya conocido a Onésimo, de quien se va a hablar más adelante en esta carta. Pero el énfasis de la salutación del apóstol Pablo es que él se presenta como
un hombre que está en cadenas a causa de Jesucristo. No que Jesucristo lo haya puesto en la cárcel, sino más bien por el trabajo o por su asociación con Jesucristo. Pablo está en prisión, está en cadenas a causa de su asociación con Jesucristo, con el Evangelio. Mire, no hay mejor manera de entender nuestros sufrimientos sino a la luz de nuestra relación con Jesucristo. Cuando entendemos que nuestros sufrimientos o cuando nuestros sufrimientos son el resultado de nuestra relación con Jesucristo, los mismos sufrimientos tienden a ser menos gravosos, menos difíciles, porque entendemos que es a causa de nuestra fe con Jesucristo. En otras palabras, si Jesucristo estuviera físicamente aquí, Él también estaría sufriendo lo mismo que nosotros estamos sufriendo. De ahí la importancia de que cada sufrimiento sea el resultado de nuestra asociación con Jesucristo. Como el apóstol Pedro lo expresara en una de sus cartas: ninguno de ustedes sufra por ser ladrón, por ser homicida, por ser una mala persona, pero si alguno de ustedes sufre por causa de Jesucristo, regocíjense. Y ahí tenemos esa diferencia. Hay una diferencia: sufrir por nuestra relación con Jesucristo, o sufrir porque somos pecadores, porque andamos pecando, porque andamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo. Hay dos razones por las cuales sufrir. En el caso de Pablo, él dice: estoy sufriendo estas prisiones por mi asociación con Jesucristo. No estoy sufriendo por mi asociación con personas que roban, que secuestran, que hacen mal, que hacen algún tipo de crimen. No, estoy sufriendo prisiones a causa de mi asociación con Jesucristo. Por eso le digo, sufrir por estar asociados a Jesucristo es una buena manera de sufrir. Algunos comentaristas suponen que la amada hermana Apia y que Arquipo son Apia, esposa de Filemón, y Arquipo probablemente su hijo. En realidad no puede ser esto una suposición, o tal vez sea esta la realidad, ya que la iglesia se estaba reuniendo en la casa de Filemón. Donde quiero concentrar mi atención, hermanos, es en los versículos 4 al 7, ahí vamos a comenzar a ver el Evangelio en la vida cotidiana. Observe lo que escribe el apóstol Pablo ya directamente a Filemón. Versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Nuevamente resalta el corazón del apóstol Pablo en esta carta que está dirigida a Filemón. Pablo escribe no como un teólogo, no como un desconocido, sino como un pastor que ama a cada uno de los miembros de la iglesia, ama a los que están colaborando y los conoce por su nombre. Mire, sin duda que el apóstol Pablo es una gran muestra de lo que implica el trabajo pastoral. Pablo fue conocido en muchas iglesias, en muchas ciudades, en muchos lugares. Es increíble cómo Pablo conocía por nombre y muchas veces de manera personal a las personas que formaban parte de la iglesia. Usted lee sus cartas y se va a dar cuenta que él señala por nombre a las personas. Hermanos, sin duda alguna esta es una gran muestra de lo que implica el pastorado. A veces como pastores no le damos esa atención, esa distinción a las personas, y de repente llegamos a otras iglesias quizá donde hemos estado ahí y alguien se acerca con mucha familiaridad y: hermana, ¿quién sabe quién es usted? No sé cómo se llama. Pero Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, una persona con tanta autoridad y con tanta importancia y con tantas iglesias recorridas, establecidas, es un hombre que tiene tiempo para conocer de forma personal a los hermanos de la iglesia. Y ahí usted puede ver el Evangelio reflejado en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos lleva a ser humildes, nos lleva a asociarnos entre nosotros, nos lleva a relacionarnos entre nosotros. Cuando el Evangelio no es la base de nuestras relaciones, entonces nos relacionamos por jerarquías. Nos relacionamos como en una forma de empresa. Por ejemplo, el dueño de una empresa es muy probable que no va a conocer a todo su personal. Va a conocer a quienes están
en un escalafón cerca de él, a sus gerentes, a sus administradores, los va a conocer, pero no va a conocer a la gente que hace otro tipo de trabajo, no le importa conocerla. La iglesia no es una empresa. La iglesia es la expresión del amor de Cristo, donde, como podemos ver en otras partes, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. ¿Qué significa esto? Las relaciones en la iglesia no se dan por jerarquía. Una persona no debería pedir una cita con el pastor a través de una jerarquía. No debería llegar al pastor primero llegando con el diácono, luego con el anciano, luego con el secretario, secretaria, hasta que por fin logra comunicarse con el pastor. Las jerarquías no son parte de la iglesia. El Evangelio nos enseña que la relación de la iglesia es una relación tan natural donde la autoridad es para servir, pero no para separar. Para servir mejor, pero no para hacer separación, como lo ha hecho la iglesia en muchas ocasiones, el clero y los laicos, los que hacen cierto tipo de trabajo y después el pueblo que no hace nada. Y entonces los que hacen el trabajo, esa gente es más importante para el pastor que el pueblo que pensamos no hace nada, no tiene ninguna función, no tiene ninguna labor. Usted lee a Pablo y conoce a Filemón, el hombre que recibe a la iglesia en su casa, pero también conoce a muchas otras personas. La carta de Pablo a Filipenses, él cita por nombre, por ejemplo, a 2 mujeres, cita por nombre a otras personas. La gente para Pablo es importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña que la gente es importante para Dios, no por lo que son, no por lo que tienen, sino por lo que Cristo ha hecho en favor de ellos. De ahí la necesidad, hermanos, de preocuparnos unos por otros, de interesarnos unos por otros, de tratar de conocernos incluso por nombre. Como lo he dicho en otras ocasiones, no es lo mismo. No es lo mismo. Mire, a veces hemos reemplazado el conocernos por nombre por el simplemente llamarnos hermanos, ¿no es cierto? Y en algunas ocasiones lo he dicho, se los he dicho a ustedes, hermanos, es necesario conocernos incluso por nombre, no solamente decir el hermano que, tal hermano, no, ¿cómo se llama ese hermano? Porque eso también es una muestra de la gracia de Dios. Es una muestra del Evangelio. En el Antiguo Testamento se nos describe a Dios como el Dios que conoce las cosas que no son, como si fueran, en el libro del profeta Isaías, y que le pone nombre a cada una de las cosas. El amor de Dios se muestra en que Él conoce su creación de forma tan detallada y tan perfecta que Él tiene una relación íntima con cada parte de su creación, particularmente con el hombre que es corona de la creación. Si entendemos que en Cristo somos elevados a la categoría de hijos de Dios, si entiendo que la persona que se sienta a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, delante, detrás, es un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, el interesarme por su nombre debería ser de lo más natural. Porque estoy tratando con un hijo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Pablo entonces nos muestra que en la iglesia no hay lugar. Le repito, la estructura debe funcionar para el servicio, no para la separación. Pablo en algunos momentos prefiere no llamarse apóstol de Cristo para que no se dé una mala impresión de su posición, para que no se olvide que su apostolado es un apostolado de servicio y no de jerarquía, de relación y no de excomunión, de una diferencia entre ustedes y yo. Yo soy el apóstol, ustedes son los hermanos, yo soy el ungido del Señor Jesucristo, ustedes son simples personas. No, Pablo nos enseña que su ministerio es un ministerio de servicio y no solamente en que Él conoce a las personas. Observe, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El trabajo pastoral no solamente es pedir por ustedes, es dar gracias por ustedes.
Cuando leo las cartas de Pablo, me recuerda mi labor es orar, dando gracias a Dios por ustedes, hermanos, y como lo he dicho en otras ocasiones, esto me obliga a hacerlo, a doblar mis rodillas y decir: Señor, gracias por el hermano fulano de tal, por su servicio en esta forma a la iglesia. Gracias por el hermano fulano de tal y su trabajo con los hermanos en la iglesia. Gracias por tal familia y el amor que tienen hacia los hermanos demostrado en esta forma. Intento, hermanos, recordarlos a ustedes y el trabajo que hacen por la iglesia. No lo hago o no quisiera, en algunas ocasiones lo he hecho mencionándolos por su nombre, ahora no lo hago porque cada uno de ustedes trabaja de una u de otra forma. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que funciona, cada uno de los miembros hace una función y el trabajo del pastor es desde luego enseñar, dirigir, pero también agradecer a Dios por la multiforme gracia de Dios expresada en la iglesia. Como lo ha escrito Pablo en la carta a los Corintios, no todos son ojo, no todos son oído, no todos son mano, pero cada uno es miembro del cuerpo de Cristo y cada una de las funciones que ustedes realizan en favor de la iglesia son una expresión de la multiforme gracia de Dios. Dios no solamente tiene una forma de manifestar su gracia. Si la gracia de Dios se redujera a la predicación, todos tendrían que ser pastores y predicadores. Si la gracia de Dios se redujera solamente a un aspecto, entonces todos tendríamos que hacer exactamente lo mismo para decir: Dios está en medio de nosotros. Pero la gracia de Dios es tan multiforme, tiene distintas formas, distintas maneras, distintas formas de expresión. Unos sirven de una forma, otros sirven de otra forma, unos hacen algo, otros hacen algo distinto, pero cada uno tiene una forma de ser, de actuar, de beneficiar, de edificar, de contribuir a toda la iglesia. Y honestamente, hermanos, al leer las cartas del apóstol Pablo, en algún momento de mi ministerio tuve que reconocer que muchas veces como pastor oraba pidiendo por la iglesia, pero no dando gracias a Dios por la iglesia. Y debería tener un cambio de enfoque en mi percepción de la iglesia. Darme cuenta que esa iglesia es una iglesia que es la expresión de la multiforme gracia de Dios. Como le decía el domingo pasado, tenemos que enfocar nuestra vista a buscar a Dios en medio de nosotros, al Dios viviente en medio de nosotros. A veces nuestra mente es tan enfocada a lo que no tenemos, a lo que nos falta, a lo que no poseemos, y nos volvemos personas que siempre están necesitando algo. Necesitamos poner nuestra mente en cómo Dios está actuando. Y como pastor también tengo que recordármelo constantemente. Tengo que ver la multiforme gracia de Dios en esta iglesia. Cómo Dios actúa en distintos hermanos de diferentes formas, de distintas maneras, pero la gracia de Dios está siempre presente en medio de nosotros. Y Pablo es un gran ejemplo, es un gran ejemplo para el trabajo, para orar, dando gracias a Dios, mencionando a la iglesia, mencionando a los hermanos, a sus colaboraciones, a sus contribuciones, y recordando que la iglesia sigue adelante porque la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras y no de una sola. El trabajo del pastor, el trabajo de algunos hermanos puede ser visible, más visible que el resto del trabajo que hacen los hermanos, pero la iglesia no sigue adelante por el trabajo del pastor. La iglesia no sigue adelante por el trabajo de una persona en particular. La iglesia sigue adelante porque la gracia de Dios se expresa de muchas formas, de muchas maneras en cada uno de ustedes, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, en cada uno de ustedes. Todos ustedes son una expresión de la gracia de Dios y yo le agradezco a Dios por cada una de las vidas de ustedes que son una expresión de su gracia. Ahora, observe lo que hace Pablo. Pablo está hablando en este caso de Filemón y hay algo que Pablo reconoce en Filemón. Hay algo que Pablo ve en Filemón y él se lo dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amor y fe. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Ahora, esta palabra hacia no implica dirección, sino más bien propósito.
Algo que Pablo estaría diciendo es, estoy escuchando del amor y de la fe que tienes para ser como Cristo Jesús. Es decir, hay un anhelo en Filemón. Él desea ser como Jesucristo. Y yo creo que esta es la meta de todos nosotros como cristianos. Hombres, mujeres, jóvenes y niños. Hay algo que ustedes deben anhelar con todo su corazón. Hay algo que ustedes deben desear con todo su ser. Ser como Jesucristo. Ese debe ser el mayor deseo de cada uno de nosotros como cristianos. Ser como Jesucristo. El apóstol Pablo dice, oigo que tú anhelas ser como Jesucristo. Y hay dos aspectos que el apóstol Pablo está mencionando en lo que Filemón desea ser igual a Jesucristo, en el amor y en la fidelidad. Amor y fidelidad, amor y confianza. Filemón quiere ser como Jesucristo en el amor y en la fidelidad. Jesús amó al Padre y fue fiel al Padre. Amó a los suyos y fue fiel a los suyos. Y así quería ser Filemón también. Amar a Dios y amar y ser fiel a Dios. Amar a sus hermanos y ser fiel a sus hermanos. Amor y fidelidad son las características de todos aquellos que anhelamos ser como Jesucristo. Amor y fidelidad. ¿Qué es lo que me hace semejante a Jesucristo? ¿Qué es lo que hace que un hombre sea semejante a Jesucristo? Hermanos, puede parecer hasta broma. Hace unos días escuché la noticia de un hombre que detuvieron, no recuerdo el país, en Europa, no recuerdo exactamente el país, que decía que era Cristo encarnado. Este hombre tenía el cabello a los hombros, tenía barba, y trataba de ser semejante a las pinturas de Jesucristo, como nos han enseñado que fue Jesús en la iconografía católico-romana, en las imágenes del catolicismo. Nos han dicho, así es Jesús, cabello largo y barba de candado. Entonces, la policía de ese país detiene a este hombre que decía que era Cristo encarnado, que había cometido una serie de delitos. Tenía su propia secta donde él era Jesús para la gente que le seguía. ¿Cómo es Jesús? ¿Quiere usted ser como Jesús? Ahora, ser como Jesús no significa déjate crecer el cabello, déjate crecer la barba, y si no te sale completa, hazte un implante de barba o ponte una postiza. Pero usted no va a ser como Jesús de esa forma. De esa manera las mujeres no aspirarían a ser como Jesús. Pero ¿cómo es Jesús? Somos como Jesús cuando anhelamos imitar su carácter, cuando queremos tener su carácter. ¿Cuál es la marca del verdadero creyente? ¿Cuál es la marca del verdadero cristiano? Amor y fidelidad. ¿Cómo demostramos que somos cristianos? Ame y sea fiel. Amor y fidelidad. ¿Cómo demostramos nuestro cristianismo? No es a través de presumir cuántos versículos de la Biblia sabemos. No es tampoco por andar acosando a las personas con nuestro evangelio y estar sobre ellos y diciéndoles, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No es de esa forma en que somos igual a Jesús. Como una persona, como el cristiano demuestra que es igual a Cristo, amor y fidelidad. Ahora, ¿cómo Filemón demostró su amor y fidelidad a Cristo? Observe. Él quería ser como Jesucristo y hay un cambio en nuestras versiones, no lo notamos. En el texto griego aparece una preposición donde dice hacia, es la preposición pros, que implica propósito, ser como Cristo. Y donde dice hacia todos los santos, para con todos los santos, encontramos otra preposición que es eis, que implicaría con los santos. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. ¿Cómo es que Filemón intentaba ser igual a Jesucristo en el amor y la fidelidad? En su relación con los santos. ¿Cómo es que usted y yo vamos a intentar ser igual a Jesucristo en amor y fidelidad? En nuestra relación con los santos. ¿Quiénes son los santos?
Voltee a ver a los santos. Ustedes, hermanos. ¿Anhela usted ser como Jesucristo? ¿Anhela usted tener el amor y la fidelidad de Jesucristo? Bueno, ¿cómo lo alcanzamos? En la relación entre nosotros. ¿Cómo es que llego a ser igual a Jesucristo? Y nota usted cómo aquí hay un rompimiento con la idea de que llegamos a ser como Jesucristo mientras más nos aislamos unos de otros. Siempre vemos las relaciones como un estorbo para crecer en nuestro carácter cristiano. Es que si me comienzo a llevar con los hermanos, no falta el problema, no falta el pleito, no falta el malentendido. Es mejor que no me lleve con nadie, así soy como Jesucristo. Hermanos, la Biblia, las cartas, los evangelios rompen con la mentalidad individualista. No puedes llegar a ser como Jesucristo si no te relacionas con los santos. No puedes llegar a ser como Jesucristo si no te relacionas con los santos. Amor y fidelidad hacia Cristo, o para ser como Cristo, crece en amor y fidelidad hacia mis hermanos. Filemón buscaba crecer en su vida como cristiano relacionándose con los hermanos. ¿Cómo es que usted busca crecer en su vida como cristiano? En uno de los discipulados de jueves les decía, muchos cristianos tienen la idea que para crecer necesitan orar más y leer más sus Biblias, pero en la ecuación nunca meten relación. Alguien se acerca a pedir consejo y le dice, hermano, estoy batallando con un pecado, tengo un problema, o tengo una mala relación en mi matrimonio, o tengo un problema con mis hijos. Y la respuesta generalmente es, ore y lea más su Biblia. Pero ya he orado y he leído mucho mi Biblia, pues siga orando y leyendo su Biblia. Pero no metemos en el consejo el relaciónese con otros hermanos. Crecemos orando, leyendo nuestra Biblia y relacionándonos entre nosotros. Oramos, aprendemos y nos relacionamos. Oro para que el Espíritu inculque su palabra en mí, leo la Biblia para aprenderla, pero no he aprendido completamente la Biblia si no la vivo con ustedes. Porque la Biblia es esencialmente un libro para la comunidad, no para la individualidad. Cada mandamiento es un mandamiento de comunidad, no de individualidad. Por eso es importante entender esto. ¿Cómo es que aprendemos a vivir la Biblia cuando nosotros aprendemos a vivir en comunidad? En el caso de Filemón, es un hombre que quiere crecer a la imagen de Cristo y lo hace relacionándose. ¿Quiere ser más como que Jesucristo? Relaciónese. Relaciónese con la iglesia. ¿Quiere crecer en su carácter cristiano? Relaciónese. No va a crecer de otra forma. Usted puede en su casa orar, leer su Biblia, pero si no se relaciona no va a crecer. Usted no va a crecer, necesita relacionarse. Pablo desafía el pensamiento actual, el pensamiento del individualismo, el pensamiento de yo no necesito a nadie más, yo no dependo de nadie más, yo me tengo a mí. Pablo desafía ese pensamiento. En el caso de Filemón, él es un hombre de comunidad. Un hombre que ama y es fiel a una iglesia, a una comunidad, a un grupo de hermanos. Ahí él está amando y siendo fiel. Observe lo que dice en el verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Ahora, tenemos a Pablo orando. Pablo está orando para dar gracias por lo que ya está pasando en la vida de Filemón. Filemón es un hombre que quiere ser como Cristo y lo demuestra en sus relaciones con la iglesia. Pero también hay una petición. El apóstol Pablo está pidiendo que ese crecimiento sea aún más abundante. Observe lo que dice, para que la participación de tu fe.
Es decir, la fe que tú tienes en Cristo debe ser evidente. ¿Cómo es evidente mi fe? ¿Cómo es que otros llegan a conocer lo que Dios está haciendo en mi vida? Hermanos, volvemos al punto, por las relaciones. Para que la participación de tu fe sea eficaz, es decir, esa confianza que tienes en Cristo sea evidente en toda la iglesia. Hermanos, la gente no se va a dar cuenta, entre nosotros no vamos a darnos cuenta de la fe que tenemos solo porque andemos repitiendo versículos. Yo le puedo decir, o en el programa podemos abrir un espacio a ver cuántos leyeron su Biblia y cuántos aprendieron textos en esta semana. Algunos van a pasar, otros no. A lo mejor pasa alguien, aprendió muchos versículos de memoria y tal vez pensemos, wow, ese hermano sí que lee su Biblia. Pero si ese hermano no se relaciona con nadie, ¿sirve de algo? No sirve de nada. Ahora, tome en cuenta que en el tiempo del apóstol Pablo, en el momento en que Filemón está recibiendo la carta, es muy probable que Filemón no tenga una Biblia en sus manos. Él sabe lo que ha aprendido de los apóstoles. No tiene una Biblia en sus manos. Así que, ¿cómo se hacía evidente que él era un verdadero cristiano? Bueno, cuando Pablo llegó a su casa, no vio imágenes, vio un librero donde tenía 5 Biblias, y escuchó que estaba escuchando música cristiana. Y entonces Pablo dijo, ¿tú eres cristiano? Esa es la forma en que hoy tratamos de identificar a los cristianos, ¿no es cierto? Entramos a una casa y nos damos cuenta que no tiene imágenes, que hay una Biblia, 2, 3, 4 Biblias, y que a lo mejor está escuchando música cristiana. En una ocasión íbamos a hacer un trámite, me detuve, entré a una papelería y ahí en la papelería la señora que estaba atendiendo estaba escuchando una estación de programación cristiana. Me sentí tentado a preguntarle, ¿es usted cristiana? Pero dije, no voy a caer en la trampa de siempre. No sé si sea cristiana. Pero ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? No porque cuando entras a su casa está escuchando alabanzas, porque está escuchando a Danilo Montero, no por eso te das cuenta que es cristiano. Te das cuenta que es cristiano cuando lo ves cómo se relaciona con su esposa y con sus hijos, con su esposo y con sus hijos, con sus padres y con sus hermanos. Entonces puedes decir, ¿eres cristiano? ¿Te diste cuenta que era yo cristiano porque estaba escuchando música cristiana? No, me di cuenta que eras cristiano porque te relacionas de forma diferente con tu familia. Pero si tú estás escuchando música cristiana y no te sabes relacionar, por favor, evita decir que eres cristiano. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que es evidente que somos cristianos por cosas externas. Él dice, conozco tu fe y tu amor hacia Cristo. Conozco tu fe y tu amor hacia los hermanos y oro para que esa fe y ese amor hacia tus hermanos sea mucho más claro y entonces sea más evidente que tienes a Cristo. Ahí está el ruego, ahí está la súplica. Pablo sabe que Filemón es cristiano. Él no piensa, tal vez lo sea, tal vez no. Pablo está convencido que Filemón es cristiano y ruega que esa vida sea mucho más clara en la iglesia. Y ahí está otra parte del trabajo pastoral, orar, porque esa fe que hay en ustedes, hermanos, sea todavía mucho más evidente. Y es interesante la palabra que utiliza Pablo para que la participación, esta palabra es la palabra koinonía, que a veces se traduce como comunidad, pero no tendría mucho sentido aquí, comunión, sino más bien participación, que tu fe se exprese, que otros participen de tu confianza. Es la petición de Pablo a Filemón, que la iglesia participe de tu confianza en el Señor.
Hermanos, si mi fe es algo de lo cual ustedes no pueden participar, es una fe muerta. Y aquí tenemos a Pablo en plena concordancia con Santiago. La fe que no tiene obras es una fe vana, es una fe muerta, una fe que no se hace evidente en las relaciones, en la vida cotidiana. No es una fe que valga la pena ser proclamada, ser anunciada. Mi intención es desafiarle a vivir una vida cristiana práctica. Que otros participen de tu fe. Que otros participen de tu fe y que todos como cristianos podamos participar unos con otros de la fe que hay en nosotros. Y no se vaya solamente por los aspectos económicos, porque Pablo no está diciendo que Filemón era un hombre que daba mucho dinero a todas las personas. No está diciendo eso. Había una forma en la que Pablo estaba haciendo que Filemón estaba haciendo que otros conocieran la fe de él, no necesariamente en lo económico. Observe cómo termina el versículo 7 y cómo trataremos de aprender de este versículo. Pues tengo gran gozo y consolación en tu amor por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Él ruega que este hombre que es útil en la iglesia sea más útil, porque este hermano ha confortado los corazones de los santos. Y aquí nos vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, cuando no entendemos esto, la vida cristiana se vuelve una carga. ¿Cuántos cristianos dicen: siempre que hay trabajo, siempre soy yo el que tiene que hacer esto, siempre soy yo el que tiene que trabajar en esto, siempre soy yo el que tiene que decir, siempre soy yo? Pero cuando tú entiendes el cristianismo, te das cuenta que ningún trabajo es una carga, un yugo que te está oprimiendo, sino la evidencia de la vida de Cristo en ti, la gracia de Cristo en ti. Ahora, el trabajo de cada uno de los colaboradores del apóstol Pablo, el trabajo de cada uno de los miembros de la iglesia, producía gran gozo en Pablo y consolación en él. ¿Por qué, hermanos? En el caso de Pablo, él estaba en la cárcel. Ahora, imagínense estando en prisión, aunque no estaba en una situación tan difícil como lo estaría en otra ocasión y como lo estuvo en otras ocasiones también. Imagínense al apóstol Pablo recibiendo noticias de las distintas iglesias y escuchando puras malas noticias. ¿Cómo pondría eso el corazón de Pablo? Seguramente que diría: todo mi trabajo ha sido en vano, mis prisiones, mis sufrimientos, mis ayunos, mis persecuciones, mis dolencias, mis carencias, todo esto parece que ha sido en vano. Pero cuando el apóstol Pablo escuchaba: el hermano Filemón recibe a los hermanos en su casa y les ministra, les sirve, conforta sus corazones, estimula sus vidas, les enseña la palabra, les recuerda. Y estos hermanos están trabajando con Pablo, y en la iglesia de Filipos hay hermanos que están preocupados por ti, Pablo, y te mandan esta dádiva, hermanos que están predicando el evangelio y han llevado a otros a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todas estas noticias de diferentes iglesias consolaban el corazón del apóstol Pablo, alegraban el corazón del apóstol Pablo. Hermanos, nosotros no venimos a la congregación solamente para tener un tiempo en el que todas nuestras cargas y todo nuestro peso se quite de nuestra vida y entonces salgamos tranquilos de la iglesia. Nosotros venimos a aprender cómo ser cristianos, aprender a vivir como Cristo. Venimos para relacionarnos unos con otros, para conocernos, para saber cómo podemos estimular nuestra fe, porque anhelamos ser como Jesucristo. Estamos aquí no solamente para decirle: Señor, prospera el negocio que tengo en mente, Señor, te ruego por la necesidad que tengo, Señor, te pido por esta situación. No estamos aquí para pedir solo por nuestra persona, estamos aquí para darnos unos a otros. No estamos aquí solo para pedir que Dios haga algo en nosotros, estamos aquí
para ofrecernos unos a otros. Y quiero meterle algo en su cabeza, esto va más allá de dar dinero, va mucho más allá de eso. Estamos en una sociedad donde esta sociedad piensa que todo se soluciona con dinero, ¿no es cierto? ¿Hay algún problema en el matrimonio? Te compro algo, te llevo a algún lugar, dinero, dinero. ¿Hay algún problema con los hijos? Te portas bien y te regalo esto. Me obedeces y te compro aquello, dinero, dinero, dinero. Vivimos en una sociedad donde piensa que todo se soluciona con dinero. La iglesia debe ser la muestra de que esto es distinto. Tú no necesitas dinero para cambiar la vida de otra persona. Necesitas a Cristo en tu vida, amor y fidelidad a Él y amor y fidelidad a tus hermanos. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Gracias a Dios porque esta iglesia siempre se ha mostrado dispuesta a servirse mutuamente, y tenemos que seguir haciéndolo, y lo estamos haciendo, pero tenemos que orar. Como pastor tengo que orar para que la participación de la fe de ustedes sea eficaz, es decir, todo lo que hacemos sea mucho más abundante y mucho más visible, para que sea evidente que estamos persiguiendo una meta. Cristo es nuestra meta, queremos ser semejantes a Jesucristo. Debe ser el deseo de todos nosotros, anhelar ser como Filemón. No sabemos cuál era su situación económica, pero sí sabemos algo de él. Amaba a Cristo, era fiel a Cristo y deseaba ser como Él, e intentaba hacerlo en su relación con la iglesia. Quiero dejar esta pregunta en su mente. ¿Usted desea ser como Cristo? ¿Desea ser como Él? Mire a su alrededor. Alrededor suyo y alrededor mío está todo lo que necesitamos para ser como Cristo. Ahí está. Un esposo imperfecto, una esposa imperfecta, hijos imperfectos, hermanos en Cristo imperfectos, que en la relación unos con otros nos ayudan a ser como Jesucristo. Ahí, cuando somos capaces de amar a Cristo y ser fiel a Él, somos capaces de amar a los hermanos y ser fiel a los hermanos. Porque al amar a Cristo me doy cuenta que Él me amó cuando yo no merecía ser amado, y es fiel a mí cuando yo he luchado por serle fiel a Él. Y al voltear y ver a la familia en la que Él me ha puesto y la iglesia en la que Él me ha puesto, me doy cuenta que me ha dado lo que necesito para imitar su amor y su fidelidad. Es más fácil después, y usted lo va a ver, porque eso es la base para una demanda que le va a hacer el apóstol Pablo a Filemón: amar a una persona que no merecía ser amada. Es más fácil levantarnos e irnos. Es más fácil decir al esposo: me has defraudado, no quiero saber más de ti. Es más fácil decirle a la esposa: me has defraudado, no quiero saber nada más de ti. Es más fácil decirle a los hijos: me han defraudado ustedes y han arruinado mi vida como padre. Es más fácil decir los hijos a los padres: me han decepcionado ustedes, padres, a mí, y no quiero saber nada más de ustedes. Es más fácil levantarnos de la silla y decir: esta iglesia me ha defraudado, no quiero saber nada de estos hermanos. Pero es ahí donde el Evangelio nos enseña que es en medio de gente imperfecta que podemos llegar a ser semejantes a Cristo. A lo largo de la historia de la iglesia tenemos testigo de cómo los creyentes han intentado ser como Cristo, y ahí surgió el monasterio, surgieron las personas que se aislaban porque la sociedad, porque la gente era el impedimento para que ellos fueran como Cristo. Muchos hombres abandonaron a sus familias porque la familia era un impedimento para ser como Cristo, y se aislaron en regiones donde vivían puros hombres, porque ahí en la contemplación, en la individualidad, en la oración individual, en la lectura individual de la Escritura, en la meditación de la Escritura, ellos podían ser como Cristo. Y ahí vemos el fracaso.
Cuando Jesús dice, entra a tu recámara y cerrada tu puerta, ahora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, no está diciendo aíslate de tu familia, porque Él te va a recompensar en público. Así que el Evangelio no es un llamado al aislamiento, es un llamado a vivir en comunidad. Si usted dice, han pasado muchos años en mi vida cristiana y no soy como Cristo, quizás es porque usted ha despreciado lo que Dios ha puesto a su alrededor para que usted sea como Jesucristo. Ahí está a su alrededor lo que usted necesita para ser como Jesucristo. Más adelante, le repito, usted verá cómo el apóstol Pablo le dice a Filemón, ama a este hombre que te ha herido, perdónalo, recíbelo, porque tú quieres ser como Jesucristo. Y Cristo lo recibió a usted y me recibió a mí cuando le habíamos ofendido, cuando habíamos pisado su nombre y su santidad. Él nos recibió a nosotros. Si usted quiere ser como Jesucristo, no abandone todo lo que Dios le ha dado para ser como Él.